Buenos días, el día de ahora vamos a continuar parte de nuestro tema, el cual en las clases anteriores estuvimos viendo parte de lo que era la meiosis y la meiosis uno. Decíamos que la meiosis más que todo fue descubierta por primera vez en el año 1876 por el conocido alemán Oscar Henning en 1840 y él murió en 1922. Pues él estudiando lo que son los huevos de erizo de mar, pues se dio cuenta de lo que era la meiosis, pues también él describía y a su vez en 1883 al nivel de los cromosomas, pues lo que era más que todo los huevos de los gusanos y que esos también eran parásitos y se les llamaba ascarios los huevos, mientras que en 1887 observó lo que era más que todo en la primera división celular y que ésta llevaba a la que era la formación de lo que son los huevos, los cromosomas, y que esos tienen y se dividían en lo que era una división asexual para que cada uno de los cromosomas se apartara de forma más que todo que las células o cada una de ellas pues tuvieran o estuvieran presentes a la mitad del número del usual de cromosomas. Posteriormente ambas células se dividían y que esto pues surgía un segundo proceso asexual originario. También un científico que identificó la meiosis, que fue Van Wendel, denominó a este proceso lo que fue la meiosis. La meiosis también es la reproducción y la herencia de este compuesto al observar la necesidad de las divisiones también celulares que tienen las células haploides y que estas pues crean células diploides en cuatro células. Esto también se debía mantener y se tenía que mantener lo que era el mismo número de cromosomas. De igual manera, otro científico que pudimos notar en la clase pasada, que fue Thomas Hunt Morgan, pues observó el cruzamiento de lo que era la meiosis con la mosca y la fruta, que es la proporción a sí misma de la interpretación segura y verdadera sobre la meiosis. De igual manera estuvimos viendo lo que era el ciclo vital de lo que es la meiosis, donde dijimos que la reproducción sexual, donde esta se caracterizaba por la fusión de las células sexuales haploides para formar un cigoto diploide y por lo que esto también se deduce más que todo que es un ciclo vital sexual para los seres humanos, para los animales y que también pueden ocurrir como lo que es la meiosis que se origina en lo que son los camelos. En los animales y en los otros organismos la meiosis parece que es de manera inmediata en la formación de estos camelos. De igual manera, pues vimos lo que es el proceso de la célula, identificamos lo que era la meiosis uno donde decíamos que en esta meiosis los cromosomas en una célula más que todo diploide pues se dividían nuevamente y esta al paso de lo que es la meiosis pues esta generaba lo que es la diversidad genética. Esta también se dividía en lo que es la profase uno donde decíamos que es la primera división de lo que es la forma. Estaba formada más que todo la meiosis, ¿verdad? Y eso también pues generaba o se dividía por ciertos componentes y pues estas se dividían más que todo en la primera fase de la meiosis uno que es la profase uno y que es la primera división más que todo meiótica, que es la etapa más compleja de este proceso. Además de esto también tiene sub etapas donde decíamos que tenía el lectoteno, que es la primera etapa de la profase. En la etapa del lectoteno, durante los cromosomas, pues estos eran individuales y comienzan a condensarse por un filamento. De igual manera, este también tenía otro subtema que es el cigoteno o cigota, donde pues los cromosomas más que todo homólogos comienzan a acercarse hasta quedarse más que todo recombinados en toda su longitud. Bueno, otro subtema era el paquiteno,
que pues los cromosomas más que todo homólogos están perfectamente aparentados formando una estructura denominada bivalantes, y que estos pues se producen con la estructura para denominarlos encruzamiento cromosómico. También otra subestructura que tiene la meiosis 1 es el diploteno, que estos más que todos los cromosomas continúan lo que es la condensación hasta que puedan más que todo comenzar a observarse los dos, más que todo dos cromatidas a un solo cromosoma. Además, pues esto pues en su momento se pueden más que todo observar en lugares como lo que son los cromosomas de recombinación, y que tienen una estructura más que todo originaria a en un sitio de encruzamiento. Otra definición que estos tenían parte de lo que es los subtemas era la diacinesis, que esta es es una etapa que apenas se distingue en lo que es el diplotena, y que pues más que todo se observa en las cromosomas, que es algo más condensado, y que estos pues tienen también quiasmas al final de lo que es la diacinesis, y por tanto la profase 1 meiótica viene también marcando lo que es la ruptura de la envoltura nuclear. También dentro de la metafase se va a encontrar lo que son las anotaciones de la profase 1, que es también, como les mencionaba, la envoltura que desaparece por ejemplo, de un cromosoma. La metafase 1 también se encuentra en lo que es la meiosis 1, donde es el uso de la cromática que aparece totalmente desarrollada en lo que son los cromosomas, y que estos también se sitúan en un plano ecuatorial y que se unen más que todos los centrómeros, y que estos también tienen etapas con fibras muy delgadas o muy pequeñas. De igual manera se encontraba en la meiosis 1 lo que es el anafase y el telofase. El telofase más que todo pues se crea lo que es una célula hija, y que esta tiene lo que es la mitad de lo que es un cromosoma, pero cada cromosoma más que todo consiste en lo que es un par de cromatidas, y lo que los microtubos pues al formarse lo que componen una red o un uso meiótico, que estos a la misma vez desaparecen, su envoltura nuclear pues forma una nueva, y que cada más que todo sistema haploide los cromosomas unen y se desarrollan dentro de lo que es una nueva carioteca o envoltura, donde sucede lo que es el citocinesis. El citocinesis decíamos que es el proceso paralelo de lo que es la separación de la membrana con las células en animales a la formación de las células vegetales. Y esta era parte de las divisiones que se componían la meiosis 1 y las estructuras dentro de estas, ¿verdad? Ya que tiene cada una su parte, sus subdivisiones, y que estas a la misma vez forman lo que es la meiosis 1. El día de ahora más que todo lo que vamos a ver es la meiosis 2, donde nos dice que la meiosis más que todo es el paso de la meiosis 1 a la meiosis 2, como la evolución. Es inmediato y que no ocurre en una interfase ni tampoco en la duplicidad de los cromosomas. La meiosis 2 está dividida en la profase 2, metafase 2, anafase 2 y telofase 2. La meiosis, más que todo, pues es similar a la mitosis, y esta pues más que todo son como cromatidas que cada cromosoma, ya que son idénticas en razón de recombinación. La meiosis 2 separa lo que es las cromatidas y pues producen lo que son dos células hijas. Cada una de los cromosomas haploides, pues cada una de ellas tiene solamente una cromática. En este caso, pues, como les mencionaba, se divide en lo que es la profase 2, y que esta nos dice que son los cromosomas constituidos por dos cromatidas hermanas, y que estas se van condensando, se duplican y se separan en centrosomas.
Dentro de este también podemos encontrar que tiene la profase, lo que es la profase 1 y la profase 2, donde estas comienzan, la profase 1 es la que comienza a desaparecer lo que es la envoltura nuclear y lo que es el núcleo. Estos también se hacen evidente a lo largo de los cuerpos y que tienen filamentos como lo que son las cromatinas y que comienzan a condensarse como pues para que estas condensaciones de los cromosomas sean visibles a un compuesto, y dentro de estas también que estas más que todo están compuestas o pueden ser cromosomas visibles, como se los mencionaba. De igual manera, pues está la profase 2, y que estas más que todo pues son los cromosomas que continúan a lo que es acordándose y engrosándose. Es decir, estos forman lo que es el uso entre los centriolos y que se desplazan a los polos de las células. De igual manera, vamos a poder observar lo que es la metafase 2, y que esta nos dice que los cromosomas se alinean en la placa ecuatorial del núcleo de los cromosomas dentro de lo que es la meiosis 2. Dice también que las fibras, pues más que todo el uso de los centriolos, pues los cromosomas se alinean, como ya lo mencionaba, a lo largo del plano ecuatorial de la célula, y que la primera y segunda metafase pueden más que todo distinguirse con lo que es la facilidad de la metafase y en las contracromatidas dentro de la disposición de estas. De igual manera, vamos a ver lo que es el anafase 2, donde dice que ahí es donde se separan las cromatidas hermanas, y que estas pues más que todo se separan también lo que son los centrómeros, y pues crean lo que es un grupo de cromosomas que al desplazarse hacia cada polo durante el anafase 2, estas cromatidas pues unidas a una fibra en el uso de las cintocoros, como lo que hacen en el anafase, donde esta anafase de la mitótica con la meiosis, cada cromatida se denomina también lo que es un cromosoma. Y también por último también vamos a ver lo que es la telofase 2, donde dice que las células se dividen en dos, que son el citocinesis, formando 4 gametos haploides con la mitad de los cromosomas. Y en en la información que les envié, también pueden encontrar lo que son las figuras, y ustedes pueden notar que al final se dice que los nuevos nucleoles haploides y la división citoplasmática de la citocinesis. Y ustedes pueden ver 4 más que todo células que se van separando, pero van creando como una duplicidad de sus componentes, ¿verdad? Como lo que es los núcleos haploides. También la telofase más que todo pues se dice que hay un miembro por cada uno de estos, y que son homólogos en cada polo de la célula. Cada uno de estos también forman lo que son los cromosomas, ya que esto no se puede duplicar, y estos tampoco reemplazan lo que son las envolturas nucleares. Dentro de estos también desaparece el uso de lo acromático, y que los cromosomas alargan lo que son la forma gradual de las formas de los hilos de la cromatida, y ocurre lo que es la citocinesis dentro de una célula, y es parte de la estructura de la meiosis, pero de igual la meiosis 2, pero de igual manera la meiosis 2 tiene su variabilidad genética, donde es todo proceso de la meiosis, donde este representa una vital importancia en el ciclo de la vida, donde pues la reproducción de lo que son los números de cromosomas o la mitad de estos, es decir, una célula diploide, por ejemplo, los cromosomas de un ser humano se forman en unas células haploides, que son los cromosomas de otros elementos. De igual manera, pues esta reproducción a mitad de esto permiten que en la fecundación más que todo se mantenga un número de cromosomas de la especie, y que esos sean iguales, ¿verdad? Según la especie combinada.
este pues más que todo se convierte en lo que son los cromosomas y que en este van formando pues nuevas especies. De igual manera cuando también se crea una recombinación de información genética y que esta pues es heredada por lo que es el padre y la madre del pues del cigoto se le podría decir, y el apareamiento de los homólogos que consiguen también lo que les permite más que todo el intercambio de la información genética, por lo que un nuevo individuo puede o hereda la información que pues más que todo genética, y esta es única y es nueva porque es una creación entre dos genes que no estaban aparentados hasta que se da un nuevo ser. Y pues esto también tiene uno o más cromosomas que se integran de pues sustancias aparentes, y que otra característica también importante que más que todo es la significación de la meiosis 2 para la reproducción sexual, es la segregación de lo que es al azar de los cromosomas, más que todo los maternos y los paternos, y que esto más que todo es la separación de los cromosomas paternos y maternos, y estos se recombinan para o durante la anafase 2, donde se realiza lo que es completamente al azar este tipo de genética, donde el hecho que contribuyen el aumento de la diversidad genética, por ejemplo en el anafase 2 cada par homólogo existe existe más que todo la posibilidad de que los cromosomas pueden ir en un polo meiótico o al otro. El número también de las combinaciones posibles, tanto como lo que es el número pares de los cromosomas homólogos, también tienen lo que es las variaciones de repetición genética, donde esas pueden repetirse según su formación genética, es decir, al incluirse un hombre y una mujer, el niño puede tener más rasgos genéticamente de su padre o de su madre. De igual manera, pues la meiosis 2 también tiene algún lugar, una separación correcta de lo que son las cromatidas, y que pues estas más que todo los polos durante la anafase 2 se puede conocer como la disyunción meiótica, cuando no ocurre lo que es el retraso de la primera o segunda división meiótica. Lo que esta conduce también a los problemas de la configuración de los cromosomas, ya que estos también se alteran y recrean un número correcto de estos, es decir, cuando se dejan de los múltiplos de los números del haploide, estos originan una especie de lo que se conoce como aneuploidina, y que estos pues entre los problemas que es la materia genética pues se suelen definirse como lo que son los monosominas, que son los cromosomas, la nulisulomina y lo que es la trisomina. Dentro de los animales también son los más que todo viables lo que son las monosominas, y que esto, la trisomina, pues crea individuos que son unilosomínicos, que no suelen manifestarse en los compuestos de la condición letal de los diploides, es decir, se crea también lo que es la composición de genes dentro de lo que son los animales. También dentro de lo que son las anomalías en humanos, pues tenemos lo que son las monosominas también, que se le llama autosomínica, que esta produce lo que es la muerte del útero dentro de pues alguna mujer. Dentro también tenemos que el síndrome de Turner, donde solamente con un cromosoma X presentan afectados las membranas estériles, y que estos de estatura baja y más que todo un repliegue o membranas exteriordales de una estructura de un cuello en los hombros de la más que todo del útero, pues esta membrana se va más que todo poseen el hecho de formar un escudo, y pues esto crea también que los ovarios se reduzcan y que crean también manchas marrones en las piernas. Entonces eso crea más que todo esa composición. De igual manera, otro fenómeno que se da en el cuerpo humano es el síndrome de Down, donde la trisomina pues cromosomas
más que todo son individuales y que en la población que constituyen un retraso también mental. En la cara también se genera ancha, una estatura baja, los ojos un pliegue apáticos y la lengua grande y arrugada. De igual manera se da el síndrome de Pauch, donde la trisonomía pues que sea menos frecuente esta, pues suele asociarse a lo que es un problema meiótico materno y que es más que el paterno, al igual de lo que es el síndrome de Down, el riesgo de lo que es el aumento de la edad en la madre y que los afectados pues mueran en poco tiempo después del nacer, y la mayoría pues de estos que son a los 3 meses. De igual manera, otros anomalía que tiene el cuerpo es el síndrome de Edwards, donde la trisonomía es una enfermedad que también no es tan frecuente, donde clínicamente más que todo se caracteriza por el bajo peso al nacer, la talla baja, el retraso mental y el desarrollo psicomotor. Está acompañado también de lo que son diversas anomalías viscerales, ¿verdad? Entonces, parte de lo que son, si nosotros tenemos pocos cromosomas o cierta característica genética que está de forma que no es normal, entonces nos dan este tipo de enfermedades o que son anomalías para el cuerpo humano. Bueno, hasta ahí vamos a quedar con el tema. El próximo martes vamos a entrar en un tema nuevo y el cual vamos a identificar ese día con la definición y sus características. Espero que hayamos comprendido un poco más de la meiosis, como la meiosis 1 y ahora la meiosis 2. Gracias y buen día.